Entonces, Hebreos capítulo 13, hoy terminaremos esta serie que le habíamos titulado La supremacía de Cristo, porque el propósito es ese, exaltar a Cristo de todas maneras, ¿verdad? Y hablar de que Él es superior a todo. Y le he titulado al día de hoy a este tema, la vida cristiana, ¿sí? La vida cristiana. ¿Por qué? Porque si hay algo que la Biblia me enseña es que nosotros tenemos que vivir en santidad. Y la santidad tiene que ver con vivir de la manera en que Dios quiere y que Dios le agrada. Todo este libro me ha llevado a que ponga mi mirada completamente en Jesús y a vivir una vida de fe. Este libro de Hebreos nos ha enseñado a que vivamos una vida de fe. Hemos visto los héroes de la fe, pero esos hombres agradaron a Dios obedeciéndole y viviendo en santidad. Y creo que desde el principio, recuerden, no olvidemos el contexto de este libro. Es una iglesia que está viviendo tiempos difíciles, una iglesia que está viviendo persecución, una iglesia que tiene una presión social a volver atrás, ¿sí? Recuerden que está hablando una iglesia de los hebreos, una iglesia judía que había creído en Cristo, pero que llega un momento donde hay gente que les dice: está bien que creas en Cristo, pero hay que empezar a hacer otra vez los mismos rituales, sacrificios que se hacían antes. Y en todo este en este libro, hemos estado viendo cómo Cristo vino a cambiar todo esto, cómo Él vino a hacer. Todo lo otro era del Antiguo Testamento, era la sombra de lo que venía a ser Él. Y hemos visto cómo todo apunta a Cristo y cómo Él es el sumo sacerdote, cómo Él es el autor de nuestra salvación. Y dentro de todo lo que hemos visto de vivir en fe, caminar en fe, nos lleva a que nosotros podamos tener nuestra seguridad, nuestra salvación en la obra de Cristo. Es lo que hemos estado viendo. Y dentro de todo esto dijimos que este libro empieza como una carta, pero pareciera más bien una predicación, porque dentro del libro vimos algunas exhortaciones. Y al final, en el capítulo 13, es como una exhortación o una motivación a que nos ayuda a que entendamos de qué manera debemos de vivir. Entonces, el día de hoy veremos instrucciones de cómo vivir en santidad. Instrucciones de cómo vivir como un verdadero cristiano. Así que vamos a verlo el día de hoy, pero antes vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Queremos que tú nos hables el día de hoy. Permite que a través de este pasaje, de esta lectura, podamos entender tu enseñanza, nuestra vida, y que juntos podamos caminar agradándote y viviendo para ti. Te amamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice Hebreos 13:1: permanezca el amor fraternal. Entonces vamos a irnos verso a verso, despacito primero, para ver qué es lo que nos quiere enseñar. La primera instrucción de cómo vivir en santidad es viviendo en amor fraternal. Ese es el 1, ¿sí? Viviendo en amor fraternal. ¿Qué es amor fraternal? Bueno, la palabra fraternal viene de hermano. Amor, bueno, me habla no del amor que nosotros sabemos, conocemos o que el mundo vive. ¿Por qué? Porque el amor filos, el amor que hoy podemos decir que es fraternal, es un amor que hoy vivimos de repente como conveniencia. ¿Por qué? Si Él me ama, pues yo lo amo. Si Él ve por mí, yo puedo ver por Él. Si Él ya no piensa en mí, pues ya no voy a pensar en Él. Y ese amor no es el amor que Dios ha establecido. El amor que Dios me enseña es un amor ágape,
Es un amor sacrificial, es un amor diferente donde está dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Entonces, este tipo de amor, pero hacia fraternal, hacia tu hermano, es lo que es lo que el autor le está pidiendo a la iglesia. Y entonces yo puedo entender algo. El amor fraternal es una acción, no un sentimiento. Porque muchas veces uno llega a decir, es que yo no siento amar a esa persona, o es que yo no siento eso lo mismo, y pensamos que tenemos y podemos guiarnos por sentimientos y por emociones. Y ese es un error. Porque la Biblia a mí me muestra que Dios no sintió amarnos, sino que Dios decidió amarnos, y a pesar de cómo somos, Él permanece completamente fiel. Entonces, al hablar del amor fraternal, está hablando del amor entre hermanos. Y la pregunta es, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De cuáles hermanos? De la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos hijos de un mismo Padre. No, eso nos ha llevado a llamarnos hermanos. O sea, no nos decimos hermanos porque simplemente no me acuerdo cómo se llama mi vecino, ¿verdad? Mi hermano, y para no equivocarme, pues hermano, ¿verdad? Y hermano, ¿cómo está, hermano? Y bien, hermana, ¿y usted, hermano? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Pero es hermano. O sea, no es eso. El sentido es que entendamos que somos una familia, y lo que Dios está hablando es que tiene que haber amor entre nosotros. Y creo que es bueno que lo veamos hoy, porque puede ser incluso un propósito para este próximo año, donde tú decidas amar a tu hermano, a tu prójimo. Y creo que el amor fraternal, una definición es seguir o persistir un camino en el cual busco suplir la necesidad de otro o la necesidad de mi hermano. O sea, yo tengo que entender que como iglesia Dios nos ha unido. El hecho que tú estés aquí es que Dios te ha traído con un propósito para que tú puedas amar a tu hermano, amar a tu prójimo, y tú puedas suplir las necesidades de unos por otros, de preocuparte por él, lo que le pasa, lo que tiene. Mira, veamos algunos versículos simplemente para reforzar esta idea. Romanos 12:10. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: ámense unos a otros con un afecto genuino. Y cuando yo leía esto, yo me puse a pensar y dije, le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes aman a su hermano que está a un lado? Y voy a dar chance de que voltees hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Y conste, no vale con el que viniste de tu familia. No, pues sí. Sí, por lo mejor está tu hijo y dices, ¿cómo no lo voy a amar? Está tu hija, claro que la amo. Está tu esposa y bueno, Dios dame amor, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero, no, yo estoy hablando de alguien de la iglesia que no vive contigo, no es tu familia y está a tu lado. Ahora, no podemos mentir. ¿Realmente lo amas? ¿O te cae bien? Porque a veces es muy fácil decir, pues es que sí, no, yo lo amo. En el amor de Cristo lo amo. Eso es muy religioso. ¿Verdad que sí? No. El amar es decir, por ejemplo, uno ama a su pareja
Y el que lo ama, le compras cosas, lo atiendes, le sirves, le ayudas, estás al tanto, te pasa algo que necesitas y estás en ese deseo de ¿qué? De poder suplir. ¿Y qué onda? No, me voy a comprar, fíjate, supe que quería este regalo y ¿sabes qué? Se lo voy a comprar, lo voy a sorprender con este. ¿Por qué? Porque lo amo, porque lo quiero y puedes dar más allá de lo que tienes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo amas. Pero a veces puedo decir, amo al que está a mi lado, cuando a veces no sé lo que le pasa. Es más, no sé si cenó el 24 y qué cenó, si tuvo, si no tuvo. Si hoy va a cenar, tiene, no tiene para cenar, con quién va a pasársela. A lo mejor le dice, no, yo me voy a dormir en mi casa, ya a las 10 me duermo. ¿Por qué? Porque nadie va conmigo. Entonces, de repente el decir amo a mi hermano puede ser muy, no sé cómo decir, muy genérico, muy así, muy, o sea, muy abiertamente digo que sí. Entonces, lo que Dios me está hablando dice, ámense unos a otros con un amor, con un afecto genuino, y luego dice, y deleítense al honrarse mutuamente. O sea, me habla de alguien que ama a su hermano, ama a su prójimo y nos deleitamos platicando, conviviendo, disfrutando. Es como es un amigo en Cristo, porque sin Cristo no lo hubiera conocido, pero se ha convertido parte de mi familia. ¿Sí me explico en cuanto a eso? O sea, hay gente que es así. Hay gente que se convierte de repente parte de mi familia. Y ¿qué es tuyo? Emma, hoy se usa, mira, es tu tío. Hola tío, hola tía, y ahí están todos, son tíos de todos, ¿verdad? Hoy se usa eso. Porque puede ser de repente parte de la familia y no a cualquiera le dan ese mote, no. Entonces, lo mismo tiene que haber dentro de la iglesia. O sea, es que es mi hermano y si es mi hermano, pues es mi carnal o es así, o sea, es el que está a mi lado y tengo que aprenderme a deleitarme con él. Primera de Pedro 1:22, otro pasaje. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, me está hablando de la iglesia, porque es alguien que ha sido limpio, purificado por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Alguien que obedeció la verdad, ¿sí? Fue purificado. Y luego me dice, mediante el Espíritu, allá arriba es primera de Pedro 1:22, ¿todavía nos lo han puesto? Ahí está, ¿sí? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este versículo igual me muestra, he sido limpiado, he sido purificado a través del Espíritu, o hemos sido limpiados. ¿Para qué? Para que pueda haber un amor entre nosotros. Y claramente dice, y no fingido. ¿Sí? Porque de repente, ¿amas? Sí, te amo. Ay, ¿y eso qué? Y lo dice, amarnos entrañablemente de un corazón puro. Entonces, me habla de un amor sincero que tiene que haber con mi hermano. Y quiero decirte algo. Creo que como iglesia en esta parte pudiéramos estar fallando. Porque de repente tenemos ciertos conocidos en la iglesia. En la iglesia me llevo con algunos, con otros no. Con unos convivo y con otros no. Y lo que la Biblia el día de hoy nos está hablando es que tenemos que amarnos. Tengo que ver por los demás, ver por la necesidad de los demás. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde el mundo me enseña a amarme a mí mismo. O sea, la sociedad te enseña, las conferencias el día de hoy te dice, ámate a ti mismo, tienes que amarte, tienes que pensar en ti, tienes que tener ganas y motivarte y echarle ganas para que puedas amar a los demás. Si no te amas a ti, no puedes amar a los demás, y bíblicamente eso no es así. Porque la Biblia me dice que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, yo mismo me amo porque me amo. El problema es amar a mi prójimo.
Y creo que es importante que aprendamos a amarnos de esa manera. Hay mucha gente que está dispuesto a ayudar a los demás, pero siempre y cuando saque ventaja. Ok, vamos a ayudar, pero ¿qué voy a ganar yo? ¿Cuál va a ser mi beneficio? Y vivimos en un tiempo así. Cuando Jesús nos dijo todo lo contrario en Juan capítulo 15, versículos 12 y 13. Juan 15, 12 y 13 dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? Es un mandamiento, no está si alguien quiere. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el ejemplo es Él. Entonces muchas veces no amamos. En ese punto fallamos. Incluso a mí me llama la atención porque de repente, incluso dentro de las iglesias, de repente hay un celo donde no, es que los de esta iglesia no les hablamos a los de la otra iglesia. Ah, no, si estabas en aquella iglesia o fuiste a aquella iglesia, córtala, ya no. Espérame, somos una familia en Cristo. Somos hermanos. Lo hemos dicho muchas veces de broma, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos al cielo? Señor, ya llegué. Ah, pero no puedes entrar porque están los de la otra iglesia. No, Señor, estaba jugando. No, pues yo no, ¿verdad? O sea, tengo que entender que el amor en nosotros tiene que ser sincero. La gente que no conoce a Cristo debería de ver en nosotros que hay un amor sincero, genuino, de todo corazón, viendo las necesidades de unos por otros. O sea, la marca distintiva de un verdadero cristiano, ¿cuál debería de ser? El amor. La Biblia me dice que el que no ama no ha conocido a quién, porque Dios es amor. Y ese amor que estamos hablando es ese amor sincero, genuino, ágape. Ahora, yo no sé, si yo te preguntara ahorita, piensa en alguien con el cual no te llevas bien. A lo mejor ya te estás sabiendo quién, ¿verdad? Piensa en aquella persona en la cual estás peleado y estás molesto y eres cristiano. Pero piensa en aquella persona que no puedes perdonar. Es que usted no sabe lo que me hizo, ¿no? Yo no sé, pero Dios sí. Y acabamos de leer que tenemos que amar como Él nos ha amado. No, o sea, de repente Jesús pone una vara tan alta que uno dice, ocupo fe para poder amar de esa manera. Ocupo a Cristo para amar de esa manera. Es imposible, no cabe en nuestra vida que un cristiano y un hijo de Dios, un verdadero cristiano, tenga odio, rencor y resentimiento en su corazón. ¿Y sabes qué? Y hay. Y a veces son con los hermanos de la iglesia. Y tengo que entender que yo debo de caminar en amor. Jesús dijo en Juan 13:35. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Parecía que Jesús dice, ¿quieres ver un verdadero discípulo mío? ¿Un verdadero cristiano? Sí. Es aquel que ama a los otros. Es aquel que perdona. Y tristemente hay gente, hemos pues ministrado mucha gente, hemos hablado con mucha gente, y gente cristiana y gente que ama a Dios, llega a un punto crucial donde dice, es que, bueno, eso sí no puedo hacer.
yo no puedo perdonar a esa persona que abusó de mí, yo no puedo perdonar a esa persona que me dañó tanto, yo no puedo perdonar a esa persona que me quitó, que me robó, que... Entonces, no se trata de que yo como pastor estoy teniendo una nueva idea y como ven si hoy este año todos perdonamos. No, no, la Biblia es tan clara y me dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres mostrar que realmente eres un hijo mío? Tienes que amar. Y otra vez, el amar es una acción, no es un sentimiento. Porque he escuchado que me dicen, es que yo no siento perdonar. No, no es por sentimientos, no emociones, es una decisión. ¿Sabes qué? Me lastimó, me dañó, pero lo perdono. Pero lo perdono de aquí y de aquí, no de aquí para afuera. Si no es como que, sí te perdono, pero no le hablo porque me cae mal. Eso no es perdón. No, el perdón es, me hizo mucho daño. Y todavía viene gente y dice, a pesar de lo que te hizo, ¿le vas a seguir hablando? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque Dios ha cambiado mi corazón. Es que eso es una locura. Claro, los que estamos en Cristo vivimos de esa manera. ¿Pero por qué lo haces? Porque yo le he hecho más daño a Dios y todas las mañanas y todos los días Él me perdona y sus misericordias son nuevas para conmigo. Porque si Él no me perdonara y si Él me guardara rencor como yo guardo rencor, hoy estaría perdido. Pero Él me mostró a cómo se ama y cómo se perdona. Y yo puedo aprender a amar porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿te digo algo? ¿Sabes por qué Dios te pone de repente a tu lado ese tipo de hermanitos que te hacen enojar, que te hacen estallar, salirte de tus casillas, bajarte de la cruz? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere utilizar esas circunstancias para enseñarte lo que es el amor. No hay otra razón. Si Dios, ¿tú crees que Dios no sabía que si nos juntaba a todos? Imagínate, en la cárcel. La cárcel es uno de los peores lugares. ¿Por qué? Porque están llenos de delincuentes, rateros, violadores, estafadores. ¿Cierto, no? Bueno, la iglesia está igual. Porque la iglesia está llena de gente que era borracha, drogadicta, peleonera, adúltero, fornicario, ratero, estafador. ¿No es cierto? ¿Tú crees que Dios no dijo, se me hace que si los juntos se van a dar picones, ¿verdad? No, sí, y Dios dijo, los voy a juntar. ¿Por qué? Porque es la única manera en que nuestro carácter puede ser fortalecido. Entonces, cuando tú piensas que nomás vienes y te vas para no convivir con nadie, estás en un error. Porque Dios te ha llamado para que estemos juntos y que tengamos comunión unos con nosotros. Ahora, yo estoy seguro que si les pregunto, levante la mano, ¿quién tiene un conflicto con alguien aquí de la iglesia? A lo mejor nadie va a levantar la mano. ¿Sí? Una, porque va a decir, pastor, realmente no tengo problema con nadie en la iglesia, gracias a Dios. ¿Sí? Pero el amor no solamente es no tener conflicto. El amor me habla de estar más allá, me habla de convivir y estar pendiente de tus hermanos. O sea, Dios no te llamó para que seas un llanero solitario, un cristiano individualista, donde pues nomás yo. No, Dios te llamó a una iglesia, ser parte del cuerpo, y todos somos miembros los unos de los otros, y todos somos indispensables en el cuerpo. Pero nos ha llamado ¿para qué? Para que podamos estar juntos en amor. Yo no sé, los que somos papás, los que tenemos hijos, te preguntaría, ¿tú crees, a ti te gustaría que tus hijos no se llevaran entre sí? Y que de repente ni se hablaran. Y que le preguntaras tú, oye, ¿por qué no se hablan? Para evitar problemas. Entonces, son 3 hijos, uno va en la mañana, uno va en la tarde y uno va en la noche. ¿Y por qué no juntos?
es que si nos vemos nos podemos pelear y yo no quiero tener problemas con nadie, entonces yo no quiero convivir con nadie. ¿Les parece bien eso? ¿A cuánto les gustaría que así fuera en su familia? No, creo que lo más bonito y como en estas fechas es y nos juntamos todos y divertimos y todo y jugamos. Pero creo que Dios es lo mismo. O sea, Dios no quiere que tú llegues y digas, a mí no me gusta juntarme con nadie. Yo no me quiero relacionar con nadie porque puedo tener problemas, porque ya tengo malas experiencias en otras iglesias. No, Dios quiere que estemos juntos y que como estemos juntos veamos las necesidades de unos de otros. A veces, y yo me incluyo, a veces no nos damos cuenta por la gente lo que está pasando a nuestros hermanos. Y creo que en esa parte estamos fallando. Porque tendríamos que tener la libertad y la confianza de decir, tengo este problema y ver cómo le puedo ayudar. Pero yo también preguntar cómo te encuentras y eso nos pueda llevar a poder vivir en unidad. ¿Estamos? Este es el primer punto, versículo 1, ¿verdad? Tiene que ver con el amor fraternal. Segunda característica o instrucción de una vida cristiana es la hospitalidad. Versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Sí? Entonces, esta segunda característica era una práctica muy dada en la iglesia primitiva. De una manera sencilla, esta era una manera también de practicar el amor fraternal. Y tiene que ver con los creyentes. La hospitalidad es una virtud importante y también es un mandato de la iglesia o de los líderes cristianos, ¿sí? Rápidamente, Romanos 12, del 10 al 13, Romanos 12, del 10 al 13, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Verso 13, compartiendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. ¿Sí? El punto era que en aquellos tiempos había mucha gente que viajaba de un lugar a otro. Y había lugares donde había posadas y muchos de estos lugares eran llevados a vivir las inmoralidades. Entonces lo que se buscaba es que los cristianos pudieran llegar a la casa de otros cristianos y puedan ser atendidos de una manera correcta, ¿sí? Entonces, esto está hablando en relación a la iglesia. Creo que algo que tendríamos que aprender a tener es recibir a gente, cristianos en nuestra casa y poder compartirles y que se puedan sentir de la mejor manera. Yo no sé cuántos de ustedes, antes creo que se usaba mucho más que ibas a una iglesia, a veces los jóvenes iban a un congreso y llegaban a cierta iglesia y la familia o la iglesia recibían a las demás iglesias, ibas y te quedabas en su casa y te hospedaban y te trataban de maravilla. Antes era algo mucho más común. El día de hoy probablemente no está, no lo practicamos de esa manera, ¿sí? Pero creo que nosotros tendríamos que aprender a tener esta misma actitud, porque dice ahí: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y quizás el contexto por quien les está hablando a los hebreos puede ser aquella ocasión en que Abraham recibió mensajeros de Dios y a Dios mismo, ¿sí? Y sin darse cuenta a quién había recibido, y después se da cuenta. Entonces probablemente este versículo se refiere a ese momento. Pero para nosotros, ¿cómo lo pudiéramos aplicarlo el día de hoy? Yo pienso de esta manera. Ni modo que, a ver, hermanos, ¿quién quiere dormir a mi casa, verdad? Pues no, esa no es la idea.
Pero creo que una manera en que yo puedo practicar la hospitalidad es cuando yo tengo una relación con mis hermanos de la iglesia, nos amamos, un amor sincero, y de repente le digo, ¿y cuándo vas a la casa a comer? Te quiero invitar. Pones la fecha, pones el día, la hora, y los tratas, ¿sabes qué? Siéntate aquí, el mejor lugar, prepara esto especial para ti. Y otra vez, esto me habla de vivir la hospitalidad. Yo sé que hoy está difícil, es difícil meter por lo que vivimos en el tiempo de inseguridad a cualquiera a tu casa. Pero cuando hablamos de la iglesia y de hermanos, y tengo un amor y convivo, creo que es mucho más fácil cuando yo puedo entender que puedo invitarlo a mi casa, pueden comer en mi casa. Es un honor el poder que vayas a la casa y te quiero servir y quiero que sea de bendición para tu vida. Y eso me habla de esa manera en que pudiéramos estar juntos, ¿sí? Entonces es un amor fraternal, pero también quiero que podamos vivir de esa manera. Entonces, la primera instrucción fue el amor fraternal. El segundo instrucción es la hospitalidad. Tercera instrucción, ¿sí? Aquellos que sufren maltrato y están presos. Más bien, ver por aquellos que sufren maltrato o están presos. Dice el versículo 3: acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como quien también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En esta porción, yo considero y creo que se refiere primeramente a aquellos que estaban en cárceles y que estaban siendo maltratados por causa del evangelio. Sí, o sea, está hablando de la iglesia, de tus hermanos. Está hablando de aquellos que estaban predicando y por predicar los metieron a la cárcel. Y que le dicen, acuérdate de ellos. Hoy no sé, yo no sé cómo está adentro, pero les dan la comida o tienen alimento ahí. En aquel tiempo había lugares donde se dejaban ahí y si nadie iba a atenderlos ni a visitarlos, no tenían el sustento, el alimento, y ahí podían quedar. Entonces la intención de la iglesia era, acuérdate de ellos. Acuérdate de aquellos que han sido prisioneros o que han sido maltratados por el evangelio. Y pudiéramos aplicarlo de dos maneras. Ve a aquellos de tus hermanos que estén pasando por momentos difíciles, acuérdate de ellos y sé una ayuda para ellos. Incluso alguien pudiera también decir, bueno, ¿y qué tal los presos que no conocen de Cristo? Bueno, pues también, si tú crees que por ahí Dios te mueve a llevar el evangelio, ir a predicarles, ir a entrar a la cárcel y enseñarles del amor de Cristo, también, o sea, la predicación es para todos. Pero hablando de la iglesia, hay gente que está pasando dentro de la iglesia cristiana, no, a lo mejor no solamente aquí, gente que está pasando por maltrato, por sufrimiento, por momentos difíciles, y un verdadero cristiano debe estar al tanto de las necesidades por amor de los demás, ¿sí? Cuarta característica o instrucción: honrar el matrimonio y la sexualidad. Versículo 4: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La cuarta característica o instrucción que vemos aquí de una vida cristiana tiene que ver con el matrimonio. Y tengo que aprender y hay que enseñarlo, como la Biblia me dice. El matrimonio es algo que Dios creó con un propósito. Y el matrimonio es el reflejo del amor de Dios para con nosotros. Y eso es tan importante. Ahora, la sexualidad no es mala. De repente hoy hay un tabú donde nos da vergüenza, pena hablar de la sexualidad. Pero la sexualidad es un regalo que Dios le dio al hombre de una manera limpia, pura,
y que a través de la sexualidad nosotros podemos cumplir el propósito de Dios. El problema es que tanto la sexualidad como el matrimonio hoy han perdido el valor. Es increíble. Hoy los jóvenes o la gente ya no se quiere casar. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir unión libre. Es más fácil vivir sin compromisos. Pero tengo que entender que Dios instituyó ¿el qué? El matrimonio. O sea, otra vez, no fue algo que se le ocurrió a quién, a la iglesia o al pastor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a casarnos, vamos a casarnos. No, Dios lo estableció desde un principio. El matrimonio Dios lo ha establecido ¿para qué? Para que puedan tener un compromiso entre dos personas. Hoy, hablando del valor del matrimonio, hoy es más fácil divorciarse, separarse. Antes la iglesia decía, pues no. ¿Por qué? Porque Dios no acepta el divorcio. Ahora, yo sé que hay diferentes situaciones, casos que no podemos generalizar porque cada conflicto es diferente. Pero estoy hablando de como cuando alguien dice, pues si no funciona me separo, hombre, ¿qué? Y lo más triste es que dentro de la iglesia cada vez hay más divorcios, más separaciones, y eso me muestra algo, que no hay amor, no hay perdón y no hay cambio en la persona. Porque un verdadero cristiano puede perdonar cualquier falta, aunque sea muy difícil. Cualquier cristiano, un verdadero cristiano puede perdonar cualquier ofensa sin tener resentimiento ni rencor. Lo estamos viendo. Entonces, tengo que entender lo que Dios quiere. Pero a veces es más fácil poder separarnos, divorciarnos y ya. Ahora, hablando de la sexualidad, o ya no se usa llegar virgen al matrimonio. Entre los jóvenes, vamos a experimentar, a disfrutar, porque a lo mejor cuando ya me case, pues ya no va a haber. Y eso es pecado. O sea, ya hay intimidad sexual, hay contacto sexual dentro de a veces de la gente, de los jóvenes. Estamos hablando de la iglesia, no hablamos del mundo. Porque el mensaje, ¿para quién es? Para la iglesia. Hebreo está hablando de la iglesia. El problema es que ha entrado ese problema inmoral. Y a mí me dice este versículo, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los juzgará? Y esto me muestra a mí algo que a Dios no le agrada. Dios los reprueba completamente. Es que es increíble, pero tú lees la Biblia y la inmoralidad sexual es un problema que está desde el principio hasta el día de hoy. La mayoría de los cultos paganos que se hacían en aquel tiempo tenían que ver con prácticas sexuales. Por eso Dios lo que trata de mostrar en su pueblo, que su pueblo es diferente a los demás. Lo que Dios trata de enseñar o pedir es que los cristianos vivamos diferentes a los que no son cristianos. Y creo yo profundamente que la virginidad en el hombre y en la mujer y el vivir en un matrimonio estable son características de un verdadero cristiano, o mostrar que somos diferentes a los demás. ¿Sí? Nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra pureza sexual habla de quién somos en Cristo. Y les digo por qué. Porque tristemente algo que destruye el testimonio cristiano es la inmoralidad sexual. ¿Sí? Y un matrimonio roto.
Porque tristemente dicen, uy, ¿y eso que son cristianos? O sea, lo pueden hacer los demás y no dicen nada. Claro, eso es normal. Pero cuando es un cristiano, ese es un problema. El problema es que de repente se ve el matrimonio como una empresa, como un acuerdo social entre, es que es ganar y ganar. A ver, ¿qué gano yo? ¿Qué ganas tú? Y los dos, y ganamos. Y la Biblia no me muestra de esa manera. La Biblia me muestra que el matrimonio es un pacto donde nadie debe de ver por sus propios beneficios o derechos. Es que es mi derecho. El problema es cuando atendemos matrimonios y hay conflictos, es que es mi tiempo, es mi derecho, es mi espacio, es que es lo que yo quiero hacer. Y espérame, cuando uno se casa en el matrimonio, uno muere a uno mismo por la otra persona. Y debes de estar dispuesto a ¿qué? Amar y a ver por los derechos de la otra persona y no de ti. ¿Cómo? Mostrando lealtad, compromiso y fidelidad. Eso es el matrimonio. El matrimonio es el reflejo de Jesús con la iglesia. Y Jesús nunca ha dicho, a pesar de cómo somos, ya me cansé, me voy a buscar otra iglesia. ¿No? Él prometió ser fiel y Él es fiel. Él prometió nunca dejarnos y no nos va a dejar. Porque muchos de nosotros en un altar delante de Dios prometimos, te prometo ser siempre fiel, amarte, respetarte, en la muerte, en la vida, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza y todo, hasta que la muerte nos separe. Y lo prometieron delante de Dios. Hace una semana vimos, ¿no?, que el que promete algo a Dios no tarda en cumplir. Yo tengo que entender que el matrimonio es algo que Dios ha establecido y es una característica de un verdadero cristiano. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, ¿cuántas llevamos? La primera fue amor fraternal. La segunda es hospitalidad. La tercera, ver por los que sufren maltrato o están presos. La cuarta, honrar el matrimonio y la sexualidad. Y la número 5, la quinta, es estar contentos con nuestra situación económica. Dice el versículo 5 y 6: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo que me muestra estos versículos es que yo tengo que aprender a vivir confiado en Dios, a entender que todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Y si yo vivo de esta manera, yo debo de aprender a estar como contento y confiado en Dios. Ahora, alguno puede decir, es que yo siento que eso es mediocridad, porque no es, uno tiene siempre que querer más. Es que aquí no dice que no puedes pedir a Dios que te dé más o que quieras más. Aquí me habla que esté contento con lo que yo tengo. O sea, puedo decir, Dios, gracias por lo que me has dado hoy. Ojalá me sigas bendiciendo y un día más tener y incluso dar a otros, pero estoy contento. No estoy enojado, no estoy molesto, no estoy frustrado. Creo que el peligro sería, el problema sería que pudiéramos pensar que es una injusticia nuestra situación económica del día de hoy. Yo no sé por qué vivo así, Señor. Yo no sé por qué tengo escasez y no me porto mal. Porque otros tienen. Mira a mi vecino, mira, es un pagano, es un fornicario, un adúltero. Y mira cuánto tiene. Y mírame a mí, no es justo, Dios, pero ¿por qué? Eso es un error. Lo correcto es, Dios, gracias.
Tú no me vas a dar más de lo que yo necesito, ni me vas a dar menos de lo que yo necesito. Y esto me habla a aprender a estar contento con lo que Él me da. Un error también sería pensar, es que si yo tuviera más, sería más feliz. Y no sé, ustedes conocen, hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Hay gente con mucho dinero y se quita la vida. Uno tiene un carrito a lo mejor ahí, más o menos, y confiadamente lo puedes poner afuera de tu casa y a veces sin llave, y te dicen, ¿no tienes miedo que te lo robe? No, hombre, a ver qué le echan, ¿verdad? Pero de repente tienes un carro nuevo y no tienes cochera y dices, ¿y dónde lo dejo? Pues afuera. ¿Y si me le roban? ¿Y si los espejos? ¿Y si la llanta? ¿Y que si me lo rayan? ¿Y que si? De repente el tener más no te hace más feliz. Yo tengo que aprender a estar contento con lo que Dios me ha dado. Ahora, el dinero sí es un peligro, ¿eh? Bueno, el dinero no tanto, el amor al dinero. Porque el amor al dinero me hace tener avaricia, estar afanado, insatisfecho. Y ese es un reflejo de no estoy viviendo una vida por fe o una vida con Cristo. Hay un versículo que a mí me encanta, que es Lucas 12:15, porque de repente como que nos ayuda a poder poner los pies sobre la tierra, y dice así: y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque a veces queremos más. Ahorita a muchos le dieron regalos y ya están pensando lo que van a pedir el próximo año, ¿verdad? Les acaban de dar. Ahorita yo escuché a uno que me dijo, ¿sabes qué? Ya sé lo que voy a pedir para el próximo año. Y yo escuchaba y decía, de veras, bueno, fue un niño, ¿verdad? Pero en su inocencia, él ya está queriendo pedir hacia allá. Pero a veces somos así nosotros. Y dice ahí, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No, entre más tengamos. ¿Sabes para qué sirve el dinero? ¿Sabes para qué Dios te da dinero? Tres razones por las cuales Dios te da dinero. Número uno, así nomás rápidamente, ahí anótenlos por favor. Para glorificar a Dios. ¿Cierto? Todo es para su gloria. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, tienes que saber cómo vas a glorificar a Dios, con tus recursos. La segunda razón por la cual Dios te da dinero: para suplir las necesidades de tu casa. Alimento, vestido, sustento. Por eso Dios te lo da, ¿cierto? La tercera razón por la cual Dios te da dinero, según la Biblia, todo esto es bíblico, ¿sí? Para compartir con los demás. Eso es. No es para que te enriquezcas. Dice ahí la Biblia, para que teniendo liberalidad podamos dar a los otros. Entonces tengo que aprender que Dios te va a dar los recursos. Ahora, no olvidemos, ¿a quién le está dando este versículo? A la iglesia, ¿cuál? De Hebreos. ¿Por qué? Porque está pasando persecución, están pasando momentos difíciles, probablemente no podían trabajar porque son cristianos, porque los estaban persiguiendo, no tenían los recursos, y en toda esa incertidumbre que tenían, el autor les dice, hey, confiados en Dios, Él les va a dar lo que necesitan. Él le ha dicho, soy tu ayudador y no te preocupes por el hombre. Entonces, a mí me llama la atención porque se lo está diciendo a un pueblo que está sufriendo realmente, no como nosotros que estamos en nuestra casa y queremos nada más y más y más y más. Entonces, si aún a ellos Dios les va a proveer, pues nosotros también podemos tener descanso y confiado. ¿Por qué? Porque así como Dios cuida de ellos, Dios cuidará de ti. ¿Sí? Y característica número 6. Obedece a las autoridades de la iglesia. ¿Sí? Un verdadero cristiano obedece
a las autoridades de la iglesia. Dice el versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que es comida, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Sí? Lo que está diciendo el autor en esta parte que acabo de leer es: imiten la fe de sus pastores. Ahora, otra vez, está hablando de una iglesia que sus pastores les hablaron la palabra, les enseñaron, conocieron a Cristo, y probablemente la persecución alcanzó a algunos de ellos. A lo mejor los mataron, ya no están ahí, o murieron porque ya son ancianos, no sabemos. Pero lo que hace el autor simplemente es que ellos volteen a ver el ejemplo de sus propios pastores que están viviendo en ese tiempo, y cómo vivieron por fe, cómo les hablaron la palabra. Hemos visto Hebreos 11, habla de la fe de Dios, y entonces está diciendo: sigan la fe que ellos tuvieron. Los pone a esos pastores como ejemplo de la iglesia. Dice: vean su fe, vean su conducta. Pero después el siguiente versículo le dice: pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y creo que ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 11, donde habla de la fe. Pero el capítulo 12 dice: pero puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo el autor una vez más es: pues ve a tus pastores, puedes ver el ejemplo que son ellos, pero pon tu mirada en Jesús. Quizás tu pastor ya no está, pero Jesús está vivo porque es el mismo ayer, hoy y siempre, y tu confianza debe de estar en él. ¿Sí? Incluso pudiera estar diciendo el autor: mira, estos líderes que tú vistes ya pasaron, ya no están, pero el evangelio que estamos predicando aún permanece. Incluso dice ahí, en el versículo 1 dice: no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y creo que puedo aplicar de las dos maneras. La primera: estaban siendo ellos socialmente y doctrinalmente siendo confundidos, y el autor le dice: hey, no te dejes guiar por falsas enseñanzas, ten cuidado, ¿sí? Porque van a desviarte. Y puedo usar lo mismo para el día de hoy, decirte: un verdadero cristiano, ¿sí?, es alguien que está atento con la enseñanza. Hermanos, tengamos cuidado con lo que escuchamos en las redes. Anoche estuve hablando con una pareja y me enseñaron, tienen muchas ganas de servir a Dios, tienen muchas ganas de buscar a Dios, y me enseñaron un video de unas personas que estaban escuchando y que estaban aprendiendo. Y cuando empiezo a escuchar, me lo estaban mostrando, le digo: esto no viene en la Biblia, esto no viene en la Biblia, esto no viene en la Biblia. Y usaban versículos, pero no viene en la Biblia, esto no es bíblico, esto no viene en la Biblia. Y claramente la persona decía: y si te lo estoy diciendo es porque yo amo la palabra, y aquí dice un versículo, pero son versículos fuera de contexto que están tratando de engañar a la iglesia.
Y es un peligro. No sé, ahorita hay una iglesia ahorita aquí en Monterrey muy famosa porque que llueve que oro, no sé, y hasta diamantes y se está llenando. Y si fuera cierto, pues vamos a echar un culto, ¿verdad? ¿A qué hora es el culto? ¿A dónde va? A llenarme las manos, nomás quiero poquitos, ¿verdad? Yo barro, ¿sí? Mano, Dios me ha llamado aquí a la iglesia a servir, ¿de qué? De barrendero. Porque el que barre se lleva, ¿verdad?, lo que se encontró, ¿verdad? Porque es del que barre. Y la iglesia están llenas. La Biblia no viene en nada de eso. Somos responsables de saber. ¿Por qué les digo? Enseñamos en esta iglesia lo que creemos, doctrina. A muchos no les gusta estudiar, a muchos no quieren invertir tiempo, pero es increíble que gente está siendo desviada del mensaje del evangelio genuino. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, rápidamente, no lo iba a leer, pero siempre sí, y ya voy a terminar. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación de su reino, a que prediques. ¿Qué debemos de predicar? La palabra, que hice a tiempo y fuera de tiempo. Y dice: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, o sea, cuando no habrá una sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay un peligro constante. No todo lo que está en YouTube tienes que escucharlo. Es que y a veces, aunque son conocidos, a mí no me gusta decir nombres porque mi propósito aquí no es apuntar o tirarle a gente o a iglesias. Que sí y que no. Lo que viene aquí sí, y lo que no viene aquí, y lo que no viene aquí no. Y se acabó. No hay otra manera. Pero ¿cómo puedo ser sensible? Al estudiar la Biblia. Pero si nunca la agarras, pero si nunca la estudias, pero si no te preparas, si no te discipulas, no te capacitas, cualquier viento de doctrina te va a llevar para donde quiere. Es un peligro. Hay algo que a mí me estalla, porque tengo conocidos, amigos, hermanos en Cristo, que en su tiempo fueron jóvenes, cuando yo era pastor de jóvenes en la otra iglesia, que han sido engañados y hoy se están volviendo al judaísmo. Lo que estamos viendo de Hebreos, donde el autor claramente está dando un ejemplo, donde la ley ya no, y ahora es la gracia, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tristemente, gente que ni es judía ni nada, está queriendo volver a judaizarse. Están dejando a Cristo por rituales y sacrificios y todo. Gálatas es un claro ejemplo de este problema, y que les dice: habiendo comenzado en el espíritu, ¿habréis de terminar en la carne? ¿Quién te estorbó para no obedecer la verdad? Hermano, hay un celo y una responsabilidad que tenemos como pastores de enseñarles la palabra de la mejor manera. No somos perfectos, no la sabemos toda la palabra, pero tratamos de pegarnos a lo más posible a la palabra para no equivocarnos. Pero la gente no quiere la Biblia, la gente quiere emoción, sentimiento, sentir bonito, brincar, danzar. Bueno, es que danzar no es malo, pero quiere sentir algo místico. La Biblia no me habla de eso.
Pero puedo sentir, sí, sí puedes sentir algo. Hace rato estábamos adorando a Dios y estaban sintiendo la presencia de Dios, claro. Te pueden ganas de llorar, claro, pueden de estar feliz también. Pero eso no dice nada. Hay un peligro en el cual tenemos que tener cuidado. Y ahí mismo en el versículo, regresando a Hebreos, en el versículo 9 dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Lo mejor que puede pasar a nosotros es poner tu confianza en lo que Cristo ha hecho por ti. Algo que no merecemos. Su gracia y su amor hoy nos dan vida, ¿sí? Entonces, de lo que acabamos de leer, la última parte, lo que hace el autor simplemente es poner un ejemplo. Dice: Jesús fue sacrificado o murió fuera del templo, y de repente les dice ahí: salgamos pues a él, en el verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y pareciera que el autor le dice a los hebreos: a ver, si Cristo estuvo dispuesto a pasar esa vergüenza por nosotros fuera de la puerta, ¿por qué no salimos también nosotros a sufrir esa vergüenza? ¿Por qué? Porque para ellos el dejar su religión y venirse a Cristo era simbolismo de rechazo, de vergüenza por seguir a Cristo. Y el autor dice: pues si Cristo lo hizo, ¿por qué no estamos dispuestos nosotros también a salir y sufrir eso también nosotros? ¿Sí? Y entonces, en el versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen en su nombre, y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, termina diciendo el autor hay un sacrificio que nosotros podemos hacer. Y el primero, hay tres: sacrificios de alabanza, sacrificios de hacer bien y de ayuda mutua. Y es algo que nosotros podemos para con Dios. Verso 17: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Entonces, probablemente de todo lo que estaba pasando había un conflicto con los pastores. Ellos estaban queriendo volver atrás, los pastores les decían, ellos no creían, y al final el autor le dice: les digo algo, ¿por qué no mejor obedecen a lo que sus pastores les digan? Y los está motivando a que ellos puedan aligerar la carga del pastor. Y es que el pastor tenía la enseñanza, la labor de enseñarles la palabra y de cuidarlos. Y le está diciendo: no permitan que eso sea difícil de pastorear, sino que puedan ser obedientes. Y quiero terminar con esto. Los últimos, del 18 al 25, los voy a compartir hoy en la noche. ¿Sí? Termino esos últimos versículos, que es el final, hoy en la noche. Pero quiero terminar nada más diciendo: vivimos en una época donde cada uno es liberal o individual o pensando en sus derechos. Y vivimos un tiempo donde sujetarse a sus pastores no es fácil. A mí a veces no me gusta hablar esto porque pareciera que yo quiero exigir o le estoy pidiendo que así sean. ¿Sí? Pero tengo que leer lo que la Biblia me dice. Y tengo que entenderlo de esta manera. Es difícil sujetarse. Hoy es más fácil que cuando no me gusta lo que el pastor hace, me es más fácil cambiarme de iglesia. Ahora, yo sé que puedes cambiarte de iglesia cuando en esa iglesia donde Dios me ha puesto ya no me alimentan espiritualmente, donde yo no estoy aprendiendo espiritualmente, donde empieza a haber pecado y cosas que no están bien. Creo que es tiempo de moverme. Pero cuando estoy en una iglesia y no me gusta, es que no me gusta cómo canta, no me gusta esto, no me gusta cómo esto, de repente, espérame, Dios te trajo con un propósito. Y lo importante que Dios quiere es que aprendas a obedecer y sujetarte. Es más fácil cuestionar, ¿pero por qué? A ver, ¿por qué?
Es difícil a veces recibir la reprensión del pastor. Y creo que es importante que entendamos que lo mejor es obedecer. Ahora, igual, hay pastores que pueden ser groseros, que abusan y te pueden pedir cosas que están en contra de Dios. Eso no tienes que obedecer. Pero cuando estás en un lugar donde el pastor no es así, lo que te corresponde a ti es obedecer. Aunque no te guste. Porque Dios lo ha establecido. Entonces, hemos visto hasta ahorita 6 características, ¿verdad que sí? De un verdadero cristiano. Amor fraternal, hospitalidad, ver por aquellos que sufren maltrato y están presos, honrar el matrimonio y la sexualidad, estar contentos con su situación económica, y la última es obedecer a las autoridades de la iglesia. Esa es una exhortación. Ahora que nosotros vivimos en Cristo, tendríamos que vivir de esa manera. Pongamos